Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, especialmente miembros de la Iglesia Hispana de la Sierra. Queremos nuevamente extenderles una cordial bienvenida a nuestro culto de meditación, de oración, culto divino. Y ya nos encontramos ahora en el mes de julio, 4 de julio del 2020, y estamos todavía con algunas inquietudes. Parece que la curva de las próximas 3 semanas son cruciales y solamente les quiero anunciar esta tarde me reuniré con la Junta Directiva de Iglesia y veremos qué opciones para poder servirles mejor. Gracias porque siempre están atentos a los mensajes, a los textos, a la programación en nuestra iglesia, y quisiéramos en esta mañana que la bendición de Dios nos acompañe al estudiar su palabra y que podamos juntos alabar el nombre de Dios. Así que allí donde estás, en tu casa o en el auto o en la montaña, porque algunos aprovecharon irse de campamento, pues queremos decirles que vamos a iniciar o a continuar nuestro culto de alabanza cantando el himno 61, porque el Señor es santo, santo, santo. Acompáñenme por favor a entonar las estrofas del himno 61. Cantemos, hermanos. Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana, tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran, tú que eras y eres y has de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro, puro es tu amor, perfecto es tu poder. Les invito a orar, hermanos, juntos, por favor. Señor y Padre que estás en los cielos, qué hermosa promesa tú nos diste, Señor. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos reunidos para alabar tu nombre, estamos reunidos para escuchar tu palabra y dependemos únicamente del Espíritu Santo, Señor. Y por eso en esta mañana rogamos que podamos entender el mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros. Donde quiera que estén los hermanos en este país, fuera de este país, bendícenos con la presencia de tu Santo Espíritu. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón de esta mañana, la batalla por tu mente. Todos sabemos que hay luchas y guerras hoy en día que se están llevando a cabo en este mundo.
Los podemos mencionar, pero de nada tienen que ver con nosotros. Pero hay una batalla, una guerra, donde tú y yo estamos allí en medio. Estamos siendo bombardeados y somos el blanco perfecto. Esta es una batalla mucho más importante que cualquier acontecimiento militar en cualquier parte del mundo. Y no es una batalla que tiene que ver con un control político, con algún control de algún territorio o incluso la cantidad de personas que morirán. Esta es una batalla que involucra nuestra forma de vivir y nuestro destino final. En esta batalla espiritual, tal vez la carnicería no siempre es tan gráfica como la guerra, pero las vidas mutiladas por el pecado son mucho más serias que los cuerpos mutilados por las bombas. Debemos entender que estamos siendo atacados todos los días y a cada momento en esta guerra espiritual, ya lo dice la palabra, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. En esta guerra espiritual, el blanco es el control de nuestras mentes. Y esa es la batalla que ha existido desde el inicio de la creación. Una batalla por quién controla tu mente. Dios quiere que conozcas la verdad y que vivamos de acuerdo a esa verdad. El diablo, uno de sus títulos que tiene es padre de mentiras. Él quiere que creas y vivas de acuerdo a esas mentiras. En el Edén, él le dijo a Eva, una mentira, no morirás. A través de los libros de Moisés, vemos a los hijos de Israel creyendo mentiras y no creyendo a Dios. Y el resultado es un juicio y esa generación completamente fue destruida, murieron en el desierto. Y a través de la historia de Israel, con su práctica recurrente de adorar a dioses falsos, creyeron en la mentira de Satanás, son destruidos y son llevados en cautiverio. Y el Nuevo Testamento nos advierte vez tras vez, busca la verdad, conoce la verdad y ten cuidado de ser engañado. Y hoy en día, hermanos, continúa la lucha. Muy fuerte y muchas veces muy sutil. Y la batalla más grande que tú y yo enfrentamos como cristianos ocurre en nuestra mente. Es ahí donde nosotros tenemos que concentrar nuestros pensamientos en esta mañana. Si tuviera que resumir en palabras que podamos entender fácilmente qué significa esta lucha, la puedo poner en 2 puntos. ¿Hacemos la voluntad de Dios o no la hacemos? ¿Agradamos a Dios o no le agradamos? Y esa es la gran lucha entre el bien y el mal, el conflicto de los siglos, el gran conflicto eterno. Y a veces nos damos cuenta, hermanos, que los creyentes evitamos tocar este tema porque es muy profundo, muy personal y los ataques muchas veces son tan sutiles que el Nuevo Testamento está lleno de advertencias para los creyentes. Advertencias como, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hay muchas advertencias en el Nuevo Testamento, solamente voy a mostrarles algunas. No os conforméis a este siglo. O sea, que no te sientas cómodo en la manera como se está viviendo en este mundo. También dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ataques mentales, tremendamente. Colosenses 3 del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual
es la imagen de Dios. Y el último versículo de esta sección, segunda de Pedro 2:1, y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y entonces la pregunta en esta mañana, hermano, para ti y para mí es: ¿qué tenemos en nuestra mente? ¿Qué tenemos en nuestra mente? Si la gran lucha que como cristianos tenemos que decidir es la lucha que tenemos aquí en nuestra mente. Billones y billones de neuronas que son constantemente bombardeadas, y es billones y billones de neuronas donde el Espíritu Santo es capaz de comunicarse contigo y conmigo. Es ahí donde viene el gran conflicto. ¿Qué tienes? ¿Qué tenemos en nuestra mente? Y hay un versículo que quiero compartir durante esta mañana. Es conocido, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir. Y esto es lo que voy a descifrar, a compartir en esta mañana. ¿Cuál fue el sentir? ¿Qué es este sentir que Pablo le está diciendo a los hermanos en Filipenses? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es interesante notar, hermanos, que la iglesia de Filipos, pues el mensaje principal de Pablo a la iglesia de Filipos es acerca de la unidad. Y todos los estudiosos están de acuerdo que esta frase, el versículo 5, es un himno o un poema que Pablo incluyó como parte de la ilustración apropiada para este tema. El problema en Filipos, la desunión. No hubo un problema doctrinal ni tampoco inmoral, sino los cristianos intentaron crear otro estilo de vida. Hubo desunión, hubo luchas, enemistad, problemitas entre los hermanos en la congregación, y su testimonio ya no es el mismo. Porque cuando hay desunión, cuando hay altercados en el pueblo de Dios, en la familia de Dios, la unidad se rompe. ¿Y qué mensaje podemos compartir? Así que Pablo les dice sencillamente: haya pues en vosotros este sentir. Y quiero ponerlo en palabras que podamos entenderlas. Piensen como Cristo pensó, actúen como Cristo actuó. Y ese es, hermanos, me parece a mí, es interesante, bueno y necesario conocer la profecía, bueno conocer y aprendernos muchos versículos de la palabra de Dios. Pero el apóstol Santiago dice: hay muchos que son solamente lectores, oidores y no hacedores. Entonces, cuando el apóstol Pablo le está diciendo a esta congregación, hay algo que obstaculiza su testimonio. Hay algo que está poniendo en duda quiénes son. ¿Cómo podemos resolver este problema? ¿Cómo podemos llegar a pensar, a tener el mismo sentimiento que Cristo tuvo? ¿Cómo podemos demostrarlo como iglesia al mundo que tanto necesita? Bueno, piensen como Cristo y actúen como Cristo. Y entonces, para mí es un desafío, pensar y actuar como Cristo. Vivir como cristiano genuino. En el original es un verbo que está en presente, una acción de hoy. En voz activa tiene que ser hoy mismo. Y es una orden, está en imperativo. Así que significa sencillamente que tener o sentir lo que Cristo sintió es un estilo de vida. Un estilo de vida. Y muchos cristianos se complican la vida porque enfatizan más doctrina, que es importante y es necesaria, antes que relación con Dios. Y cuando uno tiene relación con Dios, viene un estilo de vida diferente. Lo que hacen las doctrinas sencillamente es que nos convierten en hombres y mujeres que señalamos o hablamos de los demás que no están de acuerdo o viven de acuerdo a lo que nosotros entendemos de esa doctrina. Algunas versiones traducen este versículo de Filipenses así: tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan uno con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús.
La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y hermanos, puede ser que el tema de esta mañana es muy amplio, o lo queremos hacer muy amplio, lo queremos hacer muy personal, porque vemos y sabemos lo difícil de esta sección. Entonces, la pregunta para nosotros es, si estamos en una batalla por nuestra mente, y el apóstol Pablo dice, tengan este sentir como tuvo Cristo, ¿cómo me preparo yo para esta batalla? Si la palabra nos dice que debemos de vivir y de actuar como vivió Cristo y como actuó Cristo, entonces, ¿qué hay en nuestra mente? ¿Qué tenemos en nuestra mente? Y para complicarme la vida, quiero presentarles este versículo. En 1 Corintios 2:16 dice así, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a Dios? Y entonces Pablo nos mete en tremendo problema y nos dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí tengo que preguntarme y preguntarte, ¿qué es tener la mente de Cristo? Tener la mente de Cristo significa, y ese es el meollo del sermón de esta mañana, es actuar como Cristo actuó. Es hablar como Cristo habló. Es vivir como Cristo vivió. Y aquí nos vamos a encontrar sencillamente, ¿se acuerdan que tal vez en los 80 o los 90 posiblemente, había unas cositas que uno se ponía en la mano y decía, ¿qué haría Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y yo creo que esa sería la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos frente a cada situación. No qué va a decir el pastor, porque yo estoy igual que tú, o qué va a decir la iglesia, o qué van a decir mis hijos, o qué van a decir, no. ¿Qué haría Jesús frente a cualquier situación que nosotros podemos enfrentar? Y creo que como iglesia, hermanos, hemos olvidado este mandato de parte del Señor. Cultivar y mantener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, repito, significa actuar de la forma que Cristo actuó, que Cristo vivió. Y si ustedes recuerdan, los cristianos fueron llamados cristianos por primera vez en cierto lugar, porque ahí la gente los identificaba, que su manera de vivir, su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de relacionarse, toda su forma de ser, era parecida a la vida de Cristo Jesús. Así que mis hermanos, este es uno de los mayores desafíos que tenemos como iglesia. 2 desafíos tenemos como iglesia. De manera personal, desarrollar esa relación que mi vida demuestre que pertenezco a Cristo. Y número 2, ya que demuestra mi vida que pertenezco a Cristo, salir a compartir mi testimonio con los demás. Para eso está la iglesia, para compartir, pero la iglesia también es la casa donde el Señor trabaja, donde nos recibe como estamos. Es el taller donde el Señor nos compone, nos arregla, nos da un nuevo motor, un cambio de corazón, que por ahí voy a llegar. Y no pienses que este es un sermón difícil, porque eso es lo que el diablo quiere hacer pensarnos. Relación con Jesús nos hará vivir, nos hará hablar, nos hará comportarnos como Cristo vivió y se comportó. Quiero presentarte algunos conceptos hay muchísimos conceptos de cómo era la mente de Cristo, cómo se comportaba Cristo. En primer lugar, su mente era pura. Pedro dice, quien no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando Jesús vivía, pues él no hacía trampa, hablaba la verdad, no hacía las cosas con malicia, no cometía ningún fraude y no hablaba mentiras. Pero pastor, ¿y si pintamos un poquito la mentira y le ponemos que es mentira blanca? Pues el Señor nos podrá decir, si tú la pintas de blanco, pues yo te voy a poner un poquito de fuego también. No se puede negociar la manera de vivir de Jesús y su mente eran puras. Y por supuesto el pecado nos conduce a más pecado
y estamos siendo bombardeados continuamente, entonces la pregunta debe ser, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Su vida, su forma de ser, su mente era pura. Era un hombre recto. Cuando lo maldecían, no respondía, así como nosotros. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Trataba a los demás con dignidad. Trataba a los oprimidos y les daba oportunidad. A los despreciados y a los que el mundo desechaba, él los abrazaba. Era un hombre recto. Así era su mente y así era su forma de vivir. Y cuando la gente destruía a los demás con sus comentarios incisivos, Jesús los recibía y les daba una nueva oportunidad, porque era un hombre recto. Era un hombre recto. Su vida era recta, su mente era recta. Imagínense con todo lo que estamos pasando de la división política aquí y racial en estos momentos, ¿cómo actuaría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? Lee la Biblia. A los samaritanos que se odiaban con los judíos, les dio la misma oportunidad como nos da la misma oportunidad a todos. Y cuando sus acusadores lo atacaban, su mente y su vida era, mejor oro por ellos. ¿Qué haría Jesús? Es la pregunta que debería dominar nuestro pensamiento continuamente. Su mente y su manera de vivir era un hombre de oración. Y para tener una relación íntima, fuerte y sincera con Dios, no solamente necesitamos estudiar la Biblia, no solamente necesitamos reunirnos en nuestros hogares o en la iglesia, necesitamos la clave poderosa de la oración. Jesús oraba a menudo, y siendo Él el Hijo de Dios, que no conoció pecado, que tenía relación directa con su Padre, lo vemos de mañana, de noche, en cualquier momento. Señor, enséñanos a orar. Y Él dice, no me habéis podido acompañar ni una hora. ¿Cómo está nuestra mente? ¿Qué haría Jesús? Si no oramos, no queremos la dirección divina. Y por ende estamos confiando en nuestra propia decisión y nuestra propia sabiduría y no en la decisión y sabiduría divina. ¿Qué haría Jesús? Tengan la mente de Jesús, tengan el mismo sentir que Cristo tuvo. Otra característica de este hombre, del sentir de Jesús, él amaba las almas perdidas. Dice, yo he venido aquí a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo veo a Jesús en la Biblia buscando, sirviendo, no se daba tiempo para sí, nunca lo veo estresado, recibía a los niños, recibía a los enfermos, recibía a las viudas, recibía al necesitado. Muchas veces tú y yo nos llamamos cristianos y al comparar nuestras vidas con estas características nos damos cuenta que solamente queremos expresar hacia afuera algo que la gente identifique que somos cristianos. Pero si hay amor hacia las almas, eso se va a evidenciar. Eso se va a evidenciar. ¿Qué haría Jesús? La pregunta clave. Otra de las características de tener la mente o el sentir de Jesús es una manera de vivir. Él hacía todas las cosas para agradar al Padre. Yo recuerdo, yo les he contado esto, el día que unos compañeros en mi iglesia en la Ciudad de México, se bautizaron, ese mismo día en la tarde, el grupo que se habían bautizado y otros jóvenes más, nos fuimos al cine que estaba atrás de la iglesia. Y las niñas, que no las habíamos llevado porque éramos puros niños, pues dijeron, como no nos llevaron, vamos a acusarlos con el pastor. Así que nosotros disfrutamos la película, nos salimos antes para que la gente no nos viera, pero a la salida estaba el pastor de la iglesia esperándonos. Y nos llevó a su oficina. Éramos como 8, me parece. Éramos como 8. Y el pastor nos dijo, jóvenes, recuerden,
Ustedes no tienen que agradarme a mí, ni agradar a la iglesia. Vivan agradando siempre a Dios. Él en ese momento pudo haber tomado la decisión de hacer cualquier cosa con estos jóvenes, incluyendo su servidor. La manera como Él nos trató, nos dirigió, nos sancionó, ¿con qué? Lo hizo con amor y lo hizo con el versículo que con este versículo voy a terminar. Dice, siempre hago aquellas cosas que le agradan a mi Padre. Si ese fuera nuestro versículo, hermanos, en el cual todos los días está en Juan 8:29. Jesús, su manera de vivir agradaba al Padre. Su manera de hablar agradaba al Padre. Dice, todo hago siempre aquellas cosas que le agradan al Padre. ¿Y dónde podemos encontrar lo que le agrada al Padre? En la palabra. Él dijo, no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. La sumisión de Cristo a la voluntad de su Padre. Y por eso, hermanos, yo siempre le dije a mis hijos que no son nada perfectos, porque yo no soy nada perfecto tampoco. Yo les dije, hijos míos, ustedes olvídense que son hijos de pastor. Compórtense como hijos de Dios. Eso es lo importante, porque yo como su papá tengo los mismos o peores defectos que ustedes, pero yo tengo que reflejar, o mejor dicho, tengo que dar cuentas a Dios como ustedes tendrán que dar cuentas a Dios. ¿Qué haría Jesús? Buscar a Dios en todo, agradarlo en todo. La mente y la manera de vivir de Jesús era una mente amorosa. Hermanos, no podemos negar que si tú eres un hombre o una mujer espiritual, vas a ser un hombre o una mujer que ama a los demás. Juan 3:16, primera de Juan, dice, en esto conocemos el amor de Dios, porque Él entregó su vida por nosotros y debemos dar nuestra vida por los hermanos. Debemos dar nuestra vida. Y entonces aquí, como es que este sermón me aprieta un poquito la corbata porque se está haciendo muy personal. No tengo que estar mirando a los demás, sino tengo que mirarme a mí mismo. Y a quien tengo que estar viendo y reflejándome es con Jesús. Jesús también tenía una mente obediente. Fue obediente, dice la Escritura, que fue obediente incluso hasta el momento de llegar a la cruz. Dejó la majestad y la gloria del cielo. No vino vestido con una túnica real. Se despojó de todas las riquezas celestiales, el honor y la adoración, y apareció como un hombre para sufrir la muerte más vergonzosa, cruel, dolorosa, la muerte de la cruz. Pero Él lo hizo por amor hacia ti y hacia mí. Y finalmente, su manera de vivir era humilde. Él tenía una mente y su manera de vivir con humildad. Jesús pudo haberse exaltado a sí mismo, pero no lo hizo. En lugar de ser maestro, se hizo siervo. En lugar de vivir, murió en la cruz. Entonces la pregunta para mí y para ti es, ¿somos el tipo de cristianos que estamos dispuestos a sacrificarnos por otros? Jesús nos dice en esta mañana, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esa es la certeza que debemos tener todos nosotros. Él es nuestro maestro, Él es nuestro ejemplo, Él es a quien debemos seguir. Y entonces, después de haber visto estas características de la mente y la vida de Cristo, viene ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo mi vida se va a parecer a la vida de Jesús? ¿Cómo puedo tener la mente de Cristo? Jimmy Moore era un hombre moribundo. Simplemente para él no había futuro. Y tuvo la oportunidad de vivir más tiempo porque recibió un trasplante de corazón. Casi 2 años después, este hombre que nadie daba nada ya por él porque estaba moribundo, completó un triatlón. 1 kilómetro, nadó 1 kilómetro, anduvo en bicicleta 40 kilómetros
y 10 kilómetros corriendo. Y para sorpresa de muchos hombres y mujeres y los que estaban ahí, este hombre cruzó la línea de meta con lágrimas en los ojos, y estas eran las palabras que tenía en el frente de su camiseta: he tenido un cambio de corazón. De la misma manera, hermano, usted y yo necesitamos evidenciar en nuestra camiseta espiritual, necesitamos con urgencia un trasplante de mente. ¿Por qué digo esto? Porque todos hemos pecado, dice el apóstol Pablo, y nos hemos alejado de reflejar la gloria, el carácter de Dios. La urgencia, el trasplante mental. El corazón físico, pues nada más es un músculo, pero el corazón emocional de cada hombre y de cada mujer es nuestra mente. Por eso, algunos versículos que nos van a ayudar. Filipenses 4:8. ¿Cómo hacerlo? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo me deja a mí mucho lugar para abrir el comentario y decir: si tú tienes duda y no es tan honesto lo que estás hablando, no es tan justo lo que estás pensando, no es tan puro lo que estás haciendo, no es tan amable lo que estás compartiendo, no lo hagas. Aquí es clara la indicación. Si es honesto, si es justo, si es puro, si es amable, si es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. También el consejo del salmista es: ¿con qué limpiará el joven, la joven, el no tan joven, el anciano? ¿Con qué limpiará el hombre y la mujer su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Y Efesios 2:23 dice: debemos renovaos en el espíritu de vuestra mente. La lucha continua. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Y entonces nos vamos a Romanos 10:17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Debo desafiarte en esta mañana, hermano y amigo, tú que me estás escuchando. Nuestra responsabilidad es guardar y proteger nuestra mente y nuestros pensamientos. Si pasamos la mayor parte del tiempo expuestos a una enseñanza y pensamiento impío, sucio, perverso, nuestro comportamiento reflejará dónde estamos gastando el tiempo. Pero si pasamos tiempo expuestos a la enseñanza y al pensamiento de Dios en su palabra y cerca con Cristo Jesús, pues lo que va a suceder es que nuestra vida va a reflejar el carácter de Jesús y va a reflejar la santidad. Y eso es lo que se conoce en la Biblia como transformados a la imagen de Dios. Tener la mente de Cristo, hermanos, hermanas, es pensar y actuar como Cristo actuó y pensó. Y Cristo tenía dos cosas en su mente siempre: buscar el reino de Dios y honrar a Dios en todo lugar y en todo momento. Y por eso predicaba, y por eso rescataba, y por eso daba oportunidad al necesitado. El pensamiento de Cristo era buscar el reino de Dios primero, y era honrar a Dios en todo lugar y en todo momento. Puedo usar dos ilustraciones. Nuestra mente es como un aeropuerto donde pueden aterrizar muchos aviones de muchos lugares. Pero al igual que el aeropuerto, nosotros necesitamos un controlador aéreo, el que dice: tú puedes o no puedes. Y ese controlador aéreo que nosotros necesitamos es el Espíritu Santo, para que puedan aterrizar en nuestra mente los aviones autorizados. Y el famoso pensamiento de que los pensamientos pueden ser como las aves, o son como las aves, que pueden estar volando sobre el árbol, sobre nuestra cabeza, pero pues no hay que dejarlos que hagan nido. Hay que tener cuidado con que estamos alimentando nuestra mente. Y entonces la pregunta clave de este sermón, hermanos y amigos,
es ¿qué haría Jesús? Mira tu vida, miremos nuestra vida y preguntémonos, ¿está mi vida reflejando la vida de Cristo como me estoy comportando? ¿Estoy honrando a Dios en lo que veo o como hablo en todo mi diario vivir? Por esto el apóstol Pablo le dice a los filipenses, tengan esta mente en ustedes, la mente de Cristo. Reflexionen en su propia vida y tengan la mente de Cristo. Actúen como Cristo actuó. Vivan como Cristo vivió. Piensen como Cristo pensó. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo comenzaste tu día hoy? ¿Elegiste a Cristo y tener la actitud influenciado por el Espíritu Santo? ¿O estamos tan acostumbrados a levantarnos de la cama y ni siquiera pedir la dirección de Dios y ser dirigidos por el famoso egoísmo que este mundo está promoviendo y exaltando? Sí, mis hermanos, los cristianos debemos estar con la mente de Cristo, debemos tener la mente de Cristo. Y por eso, si yo puedo resumir el sermón, y no estoy todavía terminando, tú y yo, nuestra forma de vivir debe ser parecida a la forma de vivir de Cristo. En Londres está la famosa galería de retratos, la Galería Nacional de Retratos. Hay un tesoro con un sinnúmero de retratos al óleo, de pinturas al óleo. Nada más hay 166 de Winston Churchill, 94 de William Shakespeare y 20 de George Washington. Pero digo, yo siempre me pregunto cuando voy a los museos, ¿así serían estas personas realmente? No tenemos una fotografía de ellos. Y por ejemplo, hay 8 pinturas, todas diferentes del patriota escocés William Wallace. Pero pues no tenemos una fotografía para compararlas. ¿Cómo sabemos que los artistas representaron con precisión a este caballero? Pues quiero decirte que eso puede estar sucediendo con tu vida y con mi vida. Sin darnos cuenta, nuestra forma de vivir está dejando impresiones de Jesús en los demás. ¿Qué dije? Sin darnos cuenta, nuestra forma de vivir, de responder, de vivir, de actuar, de hablar, está dejando impresiones a favor de Jesús o en contra de Jesús. No con pinceles y aceites, sino con actitudes, acciones y relaciones. Acuérdate, somos el único Jesús que algunos verán. Tú y yo representamos a Jesús. ¿Qué retrato estamos pintando de Jesús cuando la gente nos ve? Por eso el apóstol Pablo, preocupado, le dice a los hermanos en Filipos, representen con precisión a su Señor. Si ustedes son sus seguidores, vivan como Él vivió. Y que su vida refleje la humildad, el sacrificio y la compasión que Él tenía hacia los demás. Hay 2 citas de la inspiración que ayudan a entender mejor este sermón. Dice, cuanto más estudie el carácter de Cristo, tanto más atractivo aparecerá ante usted. Llegará a estar cerca de usted en estrecho compañerismo. Sus afectos irán hacia Él. Si la mente es moldeada por los objetos con los cuales más se relaciona, entonces pensar en Jesús, hablar de Él, lo capacitará para ser como Él en espíritu y en carácter. Reflejará su imagen en lo que es grande, puro y espiritual. Y entonces dice la inspiración, tendrá la mente de Cristo y Él lo enviará al mundo como su representante espiritual. Y la segunda cita en Mensajes Selectos dice así, por medio de la contemplación el hombre no podrá menos que admirar y ser más atraído hacia Jesús. Queda más encantado y con más deseos de ser semejante a Jesús hasta que se asimile a su imagen y tengan la mente de Cristo. Anda con Dios como Enoc. Su mente queda llena de los pensamientos de Jesús. Él es
su mejor amigo. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, Dios espera ver en mí y en ti una transformación, no solamente de nuestra vida exterior, sino de nuestros pensamientos. La mente determina hacia dónde nos inclinamos, hacia el bien o hacia el mal. Y si no renovamos nuestra mente en las cosas espirituales, quien gobernará nuestra mente será el pecado. Gracias a Dios porque tenemos no solamente el ejemplo de Cristo, porque no somos salvos por seguir el ejemplo de Jesús, somos salvos por su muerte, por su sacrificio, y tenemos al ayudador, así lo dijo Jesús, al Espíritu Santo, quien es capaz de hacer la cirugía que tú y yo necesitamos. Una nueva mente y un nuevo corazón, renovados para que honren y glorifiquen al Señor en los cielos. Por eso entonces, hermanos, ¿cuál es el desafío en esta mañana? ¿Cuál es el desafío para ti y para mí? Tener el sentir que Cristo tuvo. Tener una mente renovada por el Espíritu Santo. No solamente vamos a imitar la vida que Jesús vivió, nuestra vida de servicio será desinteresada. Vamos a ser humildes no por naturaleza, sino vamos a ser humildes porque el Espíritu Santo estará trabajando en nuestro corazón, y sin egoísmo en nuestra vida, porque estamos siguiendo el estilo de vida que Jesús vivió. Vamos a obedecerle a Él en todas circunstancias, sabiendo que Dios está trabajando con nosotros. Y vamos a enfrentar este mundo de oscuridad como luces brillantes, no que brillamos por nosotros mismos, sino que reflejamos la luz de Cristo Jesús. Y les quiero dejar con este versículo, otro desafío, 2 Corintios 10, 4 y 5, que dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Dijimos, estamos en lucha, estamos en guerra, entramos en serios problemas de ejércitos, pero nuestras armas de esta guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esto, si no te quedas nada del sermón, pero te quedas con esta frase, es lo emocionante: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo. Y entonces regreso, y el versículo que me gustaría que quedara para ti y para mí, Juan 8:29, dice la palabra de Dios, y es la última parte. 8:29 de Juan: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque hago siempre lo que le agrada. ¿No crees tú, hermano, hermana, que me estás escuchando, que este sería uno de los versículos que deberíamos no solamente leer y conocer, memorizar, sino vivirlo? ¿Qué haría Jesús? Cuando alguien te viene con un chisme, ¿qué haría Jesús? Cuando ves a alguien en necesidad, ¿qué haría Jesús? Cuando el orgullo se nos sube un poquito más de lo que debe subirse, ¿qué haría Jesús? Cuando se nos pide servir a la iglesia y no queremos, ponemos excusas, ¿qué haría Jesús? Jesús tenía dos cosas en su mente: adelantar y buscar el reino de Dios primero, y agradar en todo lo que hacía y vivía, agradar a su Padre. Ese es el ejemplo que Jesús nos ha dejado como iglesia. Ese es el desafío que como iglesia tenemos. Y ese es lo que el Espíritu Santo ansía ver en ti y en mí, que nuestra vida de una manera normal fluya ese amor hacia Dios de la misma manera que fluía en la vida de Enoc. Caminaba con Dios, eran amigos, y Dios dijo: vente para acá, estás más cerca de mi casa que de la tuya. Y el ser cristiano no es doctrinas, no son reglas, no son reglamentos, no son imposiciones. Cristianismo es relación con Cristo Jesús. Y yo sé que muchas veces es difícil por
tanta doctrina que conocemos y que es bueno, por tantos reglamentos que tenemos que son necesarios. Pero vivir la vida cristiana es evidente. Si tienes a Cristo, lo vas a evidenciar. Si tienes a Cristo, la gente va a decir, como decían de los apóstoles, han estado con Él. ¿Qué dice la gente de nosotros? La gran necesidad que tenemos, porque yo soy el primero en reconocer que muchas de las cosas, si no todas las que yo hago, ofenden a Dios y los ofenden a ustedes. Pero la palabra en esta mañana nos dice en Corintios que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo se logra eso? Tenemos la bendición de contar con el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, que nos enseña, el que nos redarguye y el que puede cambiar. Tiene el poder para cambiar nuestra mente. Así que, hermanos, tal vez estamos como Jimmy Moore, nadie da nada por nosotros. Puede la gente decir, ese o esas son, se dice cristiano y toda su vida ha vivido igual, no cambia absolutamente nada, damos un mal testimonio. Pero en el reino de los cielos hay sorpresas continuas. El Señor está en la obra de buscar y rescatar al más necesitado, como dijo Pablo, del cual yo soy el primero. Y en esta mañana el mensaje de Dios para ti y para mí es: cuida tu mente. Tenemos nuestra mente cautiva en obediencia a Cristo. Y si hay duda en lo que estás haciendo, si hay duda en lo que estás hablando, si hay duda en lo que te estás divirtiendo, si hay duda en cómo te estás recreando, si hay duda en tu mente de cómo respondes frente a las críticas de los demás, si tienes duda, el apóstol nos dijo, en esto pensad. Si es bueno, si es agradable, si trae gloria a Dios, sigámoslo haciendo. ¿Cómo lo vamos a poder lograr, hermanos? ¿Cómo lo vamos a poder lograr? Contemplando a Jesús a través de la palabra. Tomando tiempo todos los días, hablando con Él y que Él nos hable y pedirle al Espíritu Santo. Esa es nuestra única opción, pedirle al Espíritu Santo que haga la cirugía en nuestro corazón de piedra y nos ponga un corazón de carne. Y que Él escriba ahí su ley. Y la ley de Dios es el carácter de Dios. Mis queridos hermanos, Dios nos ha hablado en esta mañana. Es una lucha fuerte donde no se están buscando enemigos, se busca derrotarnos. Pero gracias a Dios en esta mañana por la promesa. Gracias a Dios por la seguridad y gracias a Dios porque tenemos un ayudador y el ayudador es el Espíritu Santo. Dios bendiga su palabra y quisiera concluir este culto cantando las estrofas precisamente del himno 190 que se titula Santo Espíritu de Cristo. Acompáñeme a cantar, hermano, ahí donde estás. Cantemos y alabemos el nombre de Dios en esta mañana. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Tu Espíritu de Cristo mora en este corazón, lléname de tu presencia, cólmame de bendición, cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Santo Espíritu, lo puedes, aunque como no lo sé, mas si tú mis ruegos oyes, sé que puro yo seré. Cólmame, cólmame,
verdad me colmas tú. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Este día reconozco que mis pensamientos no han sido del agrado de Dios, pero quiero cambiar. Sé que no puedo cambiar por mí mismo, pero creo que Dios tiene el poder de renovar mi mente. Vengo en el nombre de Jesús y llevo cautivo todos mis pensamientos a los pies de Cristo Jesús para que le obedezcan a Él. Y solamente a Él. Y en esta mañana declaramos que tenemos la mente de Cristo y decidimos que con su ayuda y la obra del Espíritu Santo, pensar a la manera que pensó Jesús, vivir a la manera que Jesús vivió y actuar a la manera que Jesús actuó. Oremos, por favor. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, Jesús no solamente es nuestro amigo, nuestro consejero, el príncipe de paz, sino es nuestro ejemplo. Pablo nos desafía como a los filipenses, tengan este sentir, vivan como Cristo vivió, piensen como Cristo pensó, que su vida demuestre que realmente son hijos e hijas de Jesús. Señor, este mundo es egoísmo, este mundo es lo que yo quiero hacer, pero nosotros que te amamos, que te conocemos, pedimos, Señor, que el Espíritu Santo, nuestro gran ayudador, haga el cambio de mente en nuestras vidas, que nos gocemos al estar cerca de ti, que te podamos contemplar y al contemplarte nuestra vida pueda ser transformada para honra y gloria tuya y para el testimonio del mundo que tanto te necesita, Señor. De manera muy especial, pedimos que tu bendición acompañe a tu iglesia alrededor del mundo. Se han cerrado oportunidades, pero se han abierto otras oportunidades. Y la mayor oportunidad, pienso yo, que se ha abierto es el crecimiento personal, individual, de poder estar en relación contigo de manera íntima, personal. Y ruego también los que están en el hospital, los que están pasando por momentos difíciles, pero de manera especial, Padre nuestro, que en este mes que se ve un poquito complicado por la pandemia, como iglesia no perdamos la visión, no perdamos la misión y que podamos escuchar tu voz por todos los medios o por las otras opciones que vendrán y que tu nombre sea siempre glorificado. Señor, ayúdanos porque te necesitamos a guardar nuestra mente y nuestros pensamientos y que cada acción, cada pensamiento, cada palabra, cada situación que tengamos que decidir, nos preguntemos, ¿agrada esto a Dios? ¿Lo estoy agradando? Danos tu bendición, Señor, el resto del día. Acompaña a los nuestros donde quiera que se encuentren y como siempre, que la honra y la gloria sean para ti. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos, que la paz del cielo le acompañe. En 6 minutos más, el pastor Dan Smith tendrá el servicio en inglés. Bendiciones para todos.